Vamos a empezar. Sí. Bueno, pues vamos, aquel proyecto de experto, precisamente. Ya decía antes que fue el primero que vio Jesús, ¿no? Que vio que se iba a instaurar aquella democracia que nosotros entonces llamábamos burguesa y que hacía falta adaptarse a ella y había que formar un partido político. Todo eso sucedió cuando yo tenía unos 30 años, Iñaki tenía 22, yo era un tío de base y Iñaki ya era inteligente. Por eso, para que veáis, poquito nivel de director, a ver que va a ir a otro txuku que alcanzar con el verdad, gurekin kolaboratu Rampaz numero batian, piztu populismotaz hitz egiten. Eta gero, gehiotan ere, espero zaitu gure, El tema que trata la novela es un drama que vivimos algunos de los que estamos aquí de forma casi directa. Y era un presagio de lo dura que iba a ser la transición en el País Vasco, en España, que fue muchísimo más dura de lo que entonces todavía veíamos. Es decir, fue muchísimo más dura, muchísimo más larga de lo que nos imaginábamos. Y creo que esta novela tiene una doble virtud. La primera, de memoria democrática, por recordar la historia, y la segunda, por reivindicar el de los hechos. En la página 19 dice: casi 50 años ya, el tiempo ha pasado deprisa, pero no lo suficiente para callar las voces de quienes estuvieron ahí, al lado o cerca del pueblo, y tampoco para perder la esperanza de que los responsables de su desaparición arrojen luz y alivien la conciencia mediante una carta enviada al monasterio de los benedictinos de Lazcano con la petición de que se haga pública a su muerte o simplemente un anónimo depositado en el buzón de un periódico. Es lo que tú expresas en esta novela, y es también pues, una reivindicación, una reclamación de que se esclarezcan los hechos, no tanto de quiénes fueron, porque eso casi lo tenemos claro, sino dónde fue, cómo fue y dónde está, ¿no? Que es lo que nos interesa saber. Y tiene también una tercera virtud, que es la calidad literaria. Iñaki Martínez es finalista del Premio Nadal, es un escritor ya reconocido, tanto es así que la segunda edición, no sé si esta que está aquí es la segunda ya. No, esta es lo que queda. En la segunda edición, porque la primera se ha vendido en un mes y medio, en 2 meses. Sí. La faja que lleva el libro viene con una petición de Fernando de Albuero diciendo que merece la pena leerlo. O sea que la calidad literaria también hace que este libro sea un libro interesante. Y nada más. Le voy a pasar la palabra a Borja para que siga el acto. Bueno, como estamos en familia, vamos a intentar que esto sea como una conversación, un diálogo entre amigos. Primero voy a presentar a Aitor Auroscoechea, que es doctor en filosofía y profesor de estética y teoría de las artes, y también en historia del pensamiento de la Universidad del País Vasco. Título grande, ¿eh? Ha publicado una docena de libros, tanto individuales como colectivos, en torno a temas relativos al arte, la política, la filosofía, entre los cuales cabe destacar Prismas críticos, lecturas sobre Teodor Adorno, futurismo y fascismo, que es un tema que le interesa muy bien y que está muy de actualidad, sobre el fascismo, o estética modernoaren inguruan bat auskalmezketa. A su vez, nuestro amigo Aitor ha publicado y publica muchos artículos, una treintena de artículos en diversas revistas y semanarios especialistas. Y también nos tenemos que felicitar porque ha participado y ha colaborado con la revista Grand Place de la Fundación, dedicada a los populismos, con un artículo sobre los orígenes de la extrema derecha en Europa, los casos de Italia y Francia.
Eso es lo que concierne a nuestro amigo Aitor, y ahora pasamos al invitado principal, que es nuestro amigo Iñaki Martínez. Iñaki Martínez es un viejo amigo que conocí yo en Bilbao a principios de los años 80, sería más o menos, a través de mi hermano Ander. Le recuerdo perfectamente como un hombre joven, afable, culto, y sobre todo me llamó la atención su elegancia. Un abogado joven, pero era un hombre elegante, ¿no? De madre panameña, su padre fue miembro de la Brigada Vasca en la Segunda Guerra Mundial, tras la cual se tuvieron que exiliar a América. Iñaki es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, se crió, mejor dicho, en Ortuella, militó en diversas organizaciones antifranquistas y se comprometió de la mano de Juan María Vandrés y Mario Onindía en la formación y creación de Euskadiko Ezkerra, desarrollando un papel importante en la consolidación de ese gran y nuevo proyecto que surgió en los años finales de 70 y 80. Los vericuetos de la vida han llevado a Iñaki de nuevo hacia América del Sur, donde desempeñó una viva actividad, formando parte de la Comisión de Relaciones Internacionales de la guerrilla salvadoreña durante la Guerra Civil en ese país. Del 2009 al 2013, Iñaki ha sido el delegado del gobierno vasco en Colombia, Venezuela, Ecuador y América Central. Galardonado con varios premios, como el primer premio del certamen de relatos del Colegio de Abogados de Vizcaya, fue también, como lo ha dicho Alberto, finalista del Premio Nadal en el 2015. Ha colaborado con El País y en 2023 publicó Lo que dejan ver las sombras, donde trata la caída de Batista en el régimen de Cuba. Pero vamos a centrarnos en la novela que presentamos hoy, un título que me encanta, El manto del silencio, un título totalmente acertado de lo que es la novela. Esta novela, que de intrigas y traiciones, se basa en la vida, secuestro y desaparición del líder de ETA, Eduardo Moreno Vergareche, alias Pertur. La fecha clave es el 23 de julio de 1976, cuando dos militantes de la organización, Emilio y Gorka, recogen a Pertur para supuestamente llevarle a Beovia, donde tenía concertada una supuesta cita también. Desde entonces no se ha sabido más de Eduardo Moreno Vergareche. La historia nos relata los últimos movimientos de ese líder carismático, listo, lúcido e inteligente, que desde la cúpula de ETA intentó dar un vuelco a la organización terrorista para que apostara por la política en vez de por las bombas y las pistolas. Iñaki nos lleva con Pertur hasta Portugal, después de la Revolución de los Claveles, donde a pesar de su juventud toma contacto con Otelo Saraiva de Carvalho, uno de los instigadores y propulsores del golpe en Lisboa y en Portugal. Eduardo Moreno también se nos traslada a Moscú para reunirse, y vuelvo a insistir, es la novela, pues en su joven edad, para reunirse con altos cargos del Kremlin en la URSS anterior. De toda esta novela se tiene que tener en cuenta la época de 1975 y de 1976, un contexto, y muchos recordáis, de alta tensión política, con la agonía de Franco, la muerte del dictador y la incertidumbre que invadía todo el país. En El manto del silencio, Iñaki Martínez nos relata las desavenencias que existían ya en ETA, la lucha fratricida entre el sector más radical, responsable del secuestro y asesinato del industrial Ángel Berazadi, que provocó un grave desacuerdo en la banda armada y el principio de la extinción irreparable. No pretendo hacer ningún spoiler, pero Iñaki nos describe con precisión las tensiones, las batallas internas, hasta las traiciones en el seno del Comité Ejecutivo de ETA.
recuerdo 1975-1976. 50 años después, y ya termino, esta novela nos vuelve a recordar este triste y lamentable episodio de nuestra historia. El autor deja que sea el propio lector quien saque las conclusiones del secuestro, desaparición y evidente asesinato de Pertur. 50 años después, seguimos sin saber la verdad, con la única esperanza de que alguien, algún día, hable y diga dónde está Eduardo Moreno Vergareche. Antes de ayer me encontré en la calle, le estaba contando esto a Iñaki, con un ex miembro de ETA que vive en Tarao, que no voy a nombrar, pero ya sabéis de quién hablo, y entonces me dijo, oye, ¿vais a presentar un libro sobre Pertur? Le digo, sí, me paró en la calle, era más. Y sí, lo presentamos el viernes, y de Iñaki Martínez, y... bueno, oye, esa historia nunca hemos sabido nosotros en ETA lo que ha pasado. Digo, pues eso es lo que se intenta esclarecer. Y no sabemos lo que ha pasado porque nosotros en los interrogatorios de la policía que hemos estado en la cárcel, que he estado bastantes años en la cárcel, ya lo va a decir, estamos los responsables del asesinato de Yuyes, Ugati, me dice, siempre en los interrogatorios nos hablaban, no nos preguntaban sobre Ugati, sobre Pertur. Y le digo, bueno, vuestra historia. Pero entre nosotros también hemos hablado muy poco de Pertur en toda nuestra historia. Pues ahí está el misterio, le digo. Pero siempre hemos creído nosotros que venía de la pista italiana. Esa es la argumentación que me lo cuento aquí porque eso fue antes de ayer, ¿no? Entonces ya, pues vamos a empezar el coloquio. Finalmente Iñaki... No, porque hay una cosa aquí. Finalmente, Iñaki, lo único que me ha molestado en tu novela es que uno de los más radicales opositores a Pertur y también miembro del comité ejecutivo de ETA se llamara Gorka. O se llama. Aitor, te toca a ti y empezamos el coloquio. Bueno, vale, se escucha. Bueno, es que de caso. Bueno, voy a ser más sucinto que Gorka. Hay muchas de las cosas que él ha dicho que las ha escrito perfectamente. Como han entrado en la harina, lo que voy a intentar es hablar un poco también de la novela, porque enseguida la parte política se va a comer la parte literaria. Y sí quería decir que efectivamente Iñaki, para mí también, coincido que es su mejor trabajo. Ya lleva un tiempo dedicándose a estas cosas de la escritura, de la literatura. Y aquí, aparte de que te deja girones de sí mismo, se ve que domina perfectamente el género. Esta ficción está perfectamente construida no solo por las tramas, por las estructuras y los personajes, cómo se entrecruzan, sino lo que a mi juicio, se lo he comentado a él varias veces también, es la mayor virtud literaria de Iñaki, que es un perfecto creador de atmósferas. La atmósfera que también ha descrito, y no voy a extender en ello, Gorka, sobre ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de sueños, de ideales, de deseos bárbaros, que diría Deleuze que era la revolución, que parecían hermosos pero que acaban devorando necesariamente a sus hijos, algunos de una manera trágica e irreversible, pero a todos los demás también por, en fin, otro tipo de fantasmas del pasado que siempre acaban apareciendo. Iñaki la recrea perfectamente y además he de decir que aunque el tema es extraordinariamente serio, con unas dosis de fina ironía que hace que aparezcan de repente, en fin, personajes pues absolutamente verosímiles, aunque no veraces, como son los espías, como son las personas que vienen del Partido Comunista Soviético. A ver si aquí en el País Vasco en la época se podía fraguar algo parecido a lo que podríamos convenir denominar una revolución socialista que agitase, en fin, el tablero geopolítico a nivel mundial. Bueno, este tipo de tramas que Iñaki construye tan bien, por supuesto la revolución de los claveles, el tema del colonialismo, las guerrillas, el 68 francés que aquí llega al País Vasco, los extractores del franquismo en los últimos, en el 75, 76, 77, e incluso
más allá, pues está perfectamente tratado y trabado en la historia de ficción, que es un género extraordinariamente complejo porque es una ficción que naturalmente tiene un trasfondo real, tiene un trasfondo político. Las personas que conocen los intríngulis de la época pueden identificar perfectamente a los personajes de ficción, aunque se llamen Gorka, etc. Y eso pues le da un valor sobreañadido que las diferentes capas en las que se puede leer la novela de Iñaki, también como una película, perdón, como una novela pues detectivesca para el que la figura de Perturo o incluso el personaje o la persona de Perturo no signifique nada en otros lugares que no son el País Vasco o España, pues evidentemente nos permite toda esta capa de lecturas que a mi juicio es también una de las cuestiones más a destacar. Quizá también, y para acabar con la cuestión de la parte literaria, es decir que efectivamente la ficción permite algo que Iñaki también maneja con maestría, que es la distancia salvífica, ¿no? El hecho de hacer que un Donostiarra de Pro aparezca en una ciudad como Bilbao, pues efectivamente de alguna manera desdibuja y a la vez ahonda en la libertad que tiene el creador para poder pues, un poco explicar los movimientos del personaje sin necesidad de tener que atenerse necesariamente pues, a la realidad objetiva de su tiempo, ¿no? Las tiendas son de Bilbao, los padres son de Bilbao, etcétera, etcétera. Aunque efectivamente pues, Pertur constituye en ese sentido casi también un arquetipo literario que permite y que da mucho juego. Incluso decían en la presentación de Donosti, en la que también estuve, alguien apuntaba que aparecía bastante más atractivo de lo que en realidad era, y aparecía pues, como una especie de héroe que Iñaki ha querido también pues, cumplir a su manera un rendido homenaje pues, a la figura de Pertur, que no solo era el teórico que efectivamente ya vislumbraba y imaginaba que después de la dictadura no solo se llamaba democracia burguesa, sino se iba a instalar y que efectivamente había que dar paso pues, a otra suerte de estructura política que acometiese la situación. Bueno, ya digo que sin hacer spoiler tampoco, efectivamente creo que la trama está muy bien construida y que, claro, entiendo que lo que nos ocupa es la parte y el trasfondo político, pero también quería destacar esa pulsión, ese pathos literario que Iñaki tiene, que a mi juicio va como el buen vino mejorándolo con los años, porque le queda pulir mucho para que no se lo crea todo, pero efectivamente eso lo tenemos ahí. Decía Nietzsche, y si acaso así ya empezamos el coloquio y le damos paso al verdadero protagonista, que es el autor de la novela, naturalmente, que el principal enemigo de la verdad no es la mentira, sino la convicción. Yo tengo para mí que en todos los deseos, y seguramente compartiremos este tipo de reflexiones, o si no, bienvenido sea la discrepancia, que esa convicción es la que llevó a dogmatismos que han durado tanto en nuestra tierra, por ejemplo, y que desde luego han hecho que efectivamente la juventud pues haya tomado unos derroteros determinados, una gran parte de la juventud, y efectivamente esa convicción que puede parecer como que es algo virtuoso, es un valor positivo, pues cuando se traslada a la política y a la política extrema y cuando se tienen los instrumentos para poder actuar, pues hace que las cosas más monstruosas y que puedan suceder y que efectivamente Saturno acabe devorando a sus hijos, como desgraciadamente pues es el caso que nos ocupa, el caso de Pertur, ¿no? Para abrir fuego, quizá este tipo de reflexiones, Iñaki. Sí, la primera, que como presentador y periodista que soy, que siempre hacemos la misma pregunta, ¿qué es lo que te motivó o te ha motivado a escribir esta novela 50 años después de este acontecimiento? Sí, bueno, Arrasaleón de Noy. Vamos a ver, yo estuve un tiempo viviendo en Faraó, unos cuantos meses, no me acuerdo si fueron 6, 8, al lado de no me acuerdo de la calle, pero en un ático. Calvo Sotelo. Pues allí alquilé un ático, porque como venía mucho a reuniones a Donosti, pues alquilé un ático muy pequeñito y estuve unos cuantos meses. Y conozco unos cuantos de los que están aquí, pues porque han sido compañeros que seguramente
para mí por lo menos, los tiempos más extraordinarios de mi vida, ¿no? Vamos a ver, contestándote, Gorka, esta novela yo la tengo en la cabeza hace mucho tiempo. Yo la escribo desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimos años, desde que era muy joven. Tenía afición por escribir relatos y cuentos, no novelas, sino relatos y cuentos. Sin embargo, los escribía y los dejaba ahí, ¿verdad? Pero el tema de Pertur, pues por muchas razones, siempre lo tuve en la cabeza. Y me extrañaba además de que pasaban los años, ya después del 2011, cuando ETA dejó las armas, y me seguía extrañando que no se escribiese de una manera específica, ¿no? Porque sí que se habían escrito artículos, el documental que hizo Ángel Amigo, algún tipo de reportaje, pero cortos. Y me extrañaba que no se escribiese sobre este asunto, ¿no? Y para mí era un desafío importante desde el punto de vista personal, porque yo había participado de una u otra manera pues, en las andaduras políticas que nos legó Pertur. Yo no le llegué a conocer personalmente, ¿no? Y luego aprovecharé, si andamos bien de tiempo, y estamos en un ambiente, como me parece que muy familiar, como para que personas que sí le conocieron muy directamente a Pertur nos puedan hablar de él, que yo creo que es seguramente mucho más interesante que la propia novela, ¿no? En todo caso, la novela era un desafío que yo tenía pendiente, escribí otras novelas y ya pues en cuanto empecé a trabajar el tema de esta novela fluyó con mucha rapidez. Natural que había una acumulación de recuerdos en mi cabeza y bueno, pues ahí está, ¿no? Sí, bueno, nada, yo sigo con lo anterior. Hay un paralelismo que tú estableces con, por ejemplo, Roque Dalton, ¿no? El poeta Roque Dalton y su historia, no sé si podrías andar un poquito más. Sí, Roque Dalton, vamos a ver, yo como estuve después, cuando yo estoy hasta el 80, en el 80 fue todo, bueno, ese tipo de avatares que le suceden a uno cuando tiene la cabeza muy revolucionada y nosotros en ella y en Euskadi Cosquerra habíamos ayudado mucho al Frente Sandinista. De hecho, en Bilbao era, cuando el Frente Sandinista, recordáis que la revolución triunfa el 19 de julio de 1979 y los sandinistas desde 1977 andaban por Europa pues, haciendo propaganda, haciendo actos, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros desde el principio, quiero decir, desde la constitución de ella y de Euskadi Cosquerra, teníamos mucha relación con los que eran sus delegados en Europa. En Bilbao, venían a Bilbao, se hospedaban en casas que les proporcionábamos nosotros, hacíamos actos de solidaridad, etcétera, etcétera. Con el primer comité de solidaridad con Nicaragua, antes que el de Madrid y el de Barcelona, se constituyó en la calle Ávila de Bilbao, en casa de una señora que falleció hace muy poco, Arantxa Sanginés, y una casa relativamente grande. Y allí nos congregamos alrededor de 20 personas y constituimos con mucha solemnidad el Comité de Solidaridad con Nicaragua, ¿no? Estamos hablando del 77. Fue justo pocos días antes de que hiciésemos la presentación del 2 de abril en Gallarta de ella. En esa constitución participó Enrique Schmidt, que era un sandinista de origen alemán, que llegó después con el triunfo de la revolución a ser el jefe de inteligencia de la policía de Nicaragua, etcétera, etcétera. Bueno, pero a lo que voy es que cuando triunfa la revolución el 19 de abril, a nosotros nos invitan como partido. La secretaria de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista se llamaba Doris Tijerino, por cierto, que hoy está exiliada en México. Yo mantengo contacto con ella y nos dice: oye, Iñaki, estáis invitados a venir a Managua. Bueno,
de casos llevamos 2 personas, Goyerri, Goiburu Mendizal y yo. Goyerri representando a su organización y yo representando al partido. Vamos allí. Managua ya estamos hablando de agosto, nosotros llegamos el 3 de agosto del 79, 15 días después del triunfo. Aquello era un hervidero de revoluciones, de revolucionarios de todos los colores, blancos, negros, amarillos. Estaban todas las organizaciones del mundo, las organizaciones revolucionarias. Todos los días había fiesta en la casa de los eritreos, fiesta en la casa de no sé quién, de no sé cuándo, en fin. Era una fiesta revolucionaria en todos sus sentidos. Y estaban los salvadoreños del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que aún no formaba parte del Frente Faramundo Martí de Liberación Nacional. En esas conversaciones, los del ERP salvadoreño hablamos, confraternizamos mucho y me dicen, bueno, Iñaki, nosotros estamos preparando la insurrección y estamos muy flacos, muy débiles en lo que son relaciones internacionales. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Así fue, vente con nosotros porque nos vas a ser de ayuda, etcétera, etcétera. Yo, bueno, la verdad es que no me lo pensé mucho y dije, pues para allá voy. En aquel tiempo habían sido las elecciones para juntas generales, las primeras elecciones a juntas generales después de la restauración de 1879, fueron en 1979 y había sido elegido juntero por Vizcaya. Dejé el cargo y dejé mis cargos en Euskadi Cosquerra, en el partido, y me fui a Nicaragua. Y en ese momento, cuando yo me incorporo ya a Nicaragua, trabajando ya para el ERP salvadoreño, viajo en varias ocasiones al Salvador, y la primera vez que viajé, vamos a ver, para el contexto, El Salvador, la revolución, o sea, la insurrección empieza el 10 de enero de 1981. O sea, todo el año 80 fue un año de preparación de la insurrección. Yo llegué 7 días antes de que me hablara el señor Romero, que estuvo en su funeral, una cosa extraordinariamente de gran conmoción. Pero de las primeras cosas que mis compañeros del ERP me dijeron fue: tienes que visitar a Ignacio Ellacuría, que es el rector de la Universidad Centroamericana y es una persona muy importante en este país. Tienes que visitarle y establecer contacto con él y hacerte amigo de él. Bueno, fui, personaje extraordinariamente simpático, amable, de todo, risueño. Hubo la primera reunión fue con él y con otro de Bilbao. Los jesuitas de allí eran casi todos vascos. John Cortina, la primera reunión fue con ambos y tomaron nota, me dijeron, yo iba, bueno, aquí como estamos en familia se puede decir, con cobertura de periodista, no me podía presentar de otra manera, y sí, que sí, soy Ignacio Martínez, periodista español. Bueno, y Ignacio Ellacuría y yo Cortina me recibieron amablemente, pero fueron como fríos. Y dije, bueno, pues tomamos nota de tal, no sé qué. Y al cabo de unos días me llama Rogelio Pedratia como el hombre de acción de la universidad. Me llama y dice, el doctor quiere hablar contigo. En la jerga clandestina se le conocía a Ellacuría como el doctor. Y entonces me llama y dice, el doctor quiere hablar contigo. Voy a la UCA y me dice, siempre con esa sonrisa que tenía, un hombre se sonreía mucho. Bueno, a ver, vamos a ver. Tú no eres periodista, tú eres Iñaki Martínez, has sido esto, de ella, de Euskadi Cosquerra, estuviste en la cárcel en el 75, tal cosa, tal otra, no sé cuánto. Si quieres contarnos, bien, y si no quieres contarnos, pues también bien. Pero, claro, para Ellacuría había sido muy fácil, luego lo supe, llamar a sus amigos jesuitas de Bilbao y decir, pues preguntar por este joven que aparecía por aquí. Entonces yo me quedé así, bastante, claro, pero también era muy joven, mudo, y dije, bueno, déjame consultar. Y dije, sí, consulta. Consulté,
Y mis compañeros del RP me dijeron, cuéntale todo, si de lo que se trata es que confíe en ti, que sea amigo tuyo, que tal. Bueno, el caso es que volví con Ignacio Aguía y le dije, sí, bueno, sí, yo estoy trabajando con el ERP, tal, no sé qué. Y me dijo, dice, ¿sabes que los del ERP, los que te han reclutado, así fue, son los que mataron a Roque Dalton? Yo no sabía quién era Roque Dalton. Y me dice, no sé. Y dice, bueno, pues se lo voy a explicar. Roque Dalton era un poeta salvadoreño, premiado, había sido premio de las Américas de poesía unos años atrás, había sido miembro del ERP y en el 75, es decir, 6 años antes, había defendido dentro del ERP una vía que se parecía extraordinariamente a lo que defendía Fertio, ¿verdad? Es decir, el uso de la violencia, pero de una manera diferente a lo que entendían sus compañeros, ¿no? No le llegaron a secuestrar, le hicieron un juicio sumarísimo, le calumniaron, le acusaron formalmente de ser lo peor de que se le puede acusar en ese contexto, agente de la CIA, y lo mataron. Hasta tal punto, no, el cadáver no ha aparecido, otro gran paralelismo con Pertu. El Salvador, como sabréis vosotros, en el 92 la guerra fue muy larga, duró del 81 al 92, yo no estuve hasta el final, yo en el 85 me volví a Euskadi. En el 92 se firmaron los acuerdos de Chapultepec, de la paz, etcétera, etcétera, y se creó lo que se llamó la Comisión de la Verdad, ¿no? Que trataba más o menos por académicos y gente de las universidades de hacer una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos que se habían cometido por una y otra parte, ¿no? Y en el caso de Roque Dalton se estableció la identidad de las personas que habían participado en la decisión, no los autores materiales, eso poco importa, en la decisión de matar a Roque Dalton, hasta tal punto de que las dos personas principales, luego el ICMLN llegó a constituir gobierno durante 2 mandatos y las dos personas principales acusadas de lo de Roque Dalton nunca ocuparon puestos públicos precisamente por el tema de Roque Dalton. Es que es extraordinariamente, por eso quería que habláramos del paralelismo tan increíble, porque prácticamente es en el tiempo, o sea, es decir, es una cosa realmente que revela lo que yo quería apuntar de que en las revoluciones al final todo el mundo aparentemente tiene fines nobles y elevados, pero que a quien peor se trata, y esta sería, si me permite, Gorka, cómo la disidencia interna es precisamente la más peligrosa y a la que más se denota, en este caso, hasta llegar al asesinato. Pero bueno, sería un poquito andar en lo mismo. Sí. Sí, bueno, yo creo que es nosotros que tenemos experiencia, todos los que estamos aquí, es pero yo sí me gustaría estimular a Joseba Kenner, por ejemplo, o a Joshua Coyo, que conocía a Pertu de manera directa y personal, pues que nos hablaran de él, ¿no? Porque creo que puede enriquecer el debate, ¿no? Trevi. Bueno, yo en realidad ya tenía una relación anterior a su militancia en ETA, porque de hecho a raíz de la estancia de mi hermano Gorka, a raíz de una manifestación del 1 de mayo estuvo en la cárcel de Martutene y empezó a tocar la guitarra, a aprender a tocar la guitarra porque tenía esa afición de ser, como luego fue cantante. Y al salir de la cárcel, como era amigo de Pertu, no solo le enseñó a tocar lo básico que sabía, sino que le acompañó en sus primeros festivales. Todavía Pertu era una persona que estaba legalmente en casa y entonces yo recuerdo festivales en Vitoria, incluso era el guitarrista de Gorka de la primera época. Entonces teníamos una relación también pues, un poco familiar. Su hermano mayor Álvaro, que estudió filosofía pura,
era muy amigo de Pedro Enrique, que también fue estudiante de filosofía pura, y eran muy amigos también. Entonces teníamos una relación anterior a la relación política. Una vez ya envueltos en la clandestinidad, yo me integro en ETA, entonces ya no existía, no había división entre militar y ETA político-militar, y después de una redada que hay en San Sebastián, nos tenemos que refugiar, y concretamente Pertur es el que me está esperando al lado de la RUN para llevarme, para ser el primero que me recibe, ¿no? Y bueno, pues ya decimos dónde voy a vivir, entonces tuve mucha ayuda por su parte. Y luego, pues también porque en los tiempos aquellos, pues porque los que hablamos un poco de más, pues nos metían rápidamente en la oficina política, pues tuvimos una relación también en la oficina política. Yo recuerdo que hemos estado en hace un momento de los tiempos de cuando empezamos a hablar del tema del partido, las reuniones en casa del doctor Duar, en San Juan de Luz, donde estaba Andrés, aparecían pues abogados fundamentalmente de aquí, y Pertur entonces ya se defendía abiertamente el que tenía que fundarse una organización política que aprovechara la situación que claramente se estaba empezando a vislumbrar, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, yo creo que para mí Miquel, en la clandestinidad, yo soy el coro. Pues yo creo que diría un poco en ese aspecto, pues bueno, luego personalmente Pertur era una persona arrolladora, una personalidad arrolladora, era un tío simpático, tocaba la guitarra, era zurdo, tocaba la guitarra extraordinariamente, es decir, que en cualquier reunión pues también animaba, después de hablar también cantaba y animaba y era una persona, y luego pues bueno, él tenía sus tiempos en donde pues bueno, se recapacitaba y teorizaba sobre muchas cosas. Y una vez que se ponía a hablar de esas cosas, era arrollador también, es decir, muy convincente, y nosotros pues estábamos, bueno, prácticamente fue desde que sale las posiciones de que tenemos que formar una fuerza política, estamos todos a ello, ¿no? Y hasta que, bueno, luego ya se consuman las maniobras de los comandos especiales contra Pertur, que en realidad era una maniobra que no era con la disculpa de que se había hecho había fallado un tema de seguridad porque se había relacionado con presos de ETA fuera de los cauces de la organización. Con esa disculpa se les secuestra, nosotros ya, bueno, ya estábamos un poco, ya veníamos hablando de esos síntomas, y pues ya añadido primero al atentado de la calle Correo, después al asesinato de Belazadi, que pues supuso un crash en toda regla. Y bueno, pues ya nos dimos cuenta de que había una cosa muy grave, ¿no? Y efectivamente luego pasa que en la reunión en el monasterio de Beló, cuando la militancia dice de dónde está Pertur, se informan de que está secuestrado y hay una votación a mano alzada, mayoritariamente la gente exige que venga Pertur, y bueno, fue la gran asamblea porque tenía mucha gente de aquí, aparte de todos los que estábamos viviendo en Euskadi Norte, pues había mucha gente que venía de aquí y había una sensación de que la militancia estaba hablando la militancia, ¿no? Y recuerdo la posición de ellos, primero, claro, se tuvieron que tragar que la militancia ordenara que Pertur estuviera presente, y luego sobre todo recuerdo la postura que tenían, era una postura que no defendía ninguna posición. Yo recuerdo que nos organizamos en Taldes y un dirigente de los comandos especiales estuvo en el Taldes donde estaba yo, que éramos como 15 personas, y el único argumento que tenían es cuando nosotros estábamos defendiendo a la gente de la oficina política, que defendíamos en grupos, pues esto es lo que está pasando, tenemos que hacer esto, un poco la teoría de la formación de un partido político. La única postura que mantenían era, pues nosotros no hemos visto esa necesidad, nadie nos habla de esa necesidad, probablemente porque nunca habrían hecho una reunión para hablar de política y estaban en otro esto, ¿no? Bueno, en fin, si quieren decir, pero bueno, sobre todo recuerdo una simpatía raudales y una personalidad arrolladora. Lo tenían la mayoría en este sentido. Sí, hombre. Como se cuenta en el libro. Sí, había una mayoría que votó a favor de que Pertur estuviera presente en la Asamblea, y luego una mayoría en la votación para que se tomara la decisión de impulsar la formación de un partido político. Había una mayoría, y sobre todo era la gente que venía de aquí. Yo recuerdo entonces Martín Ozmendi, el hermano de Lourdes, que fue dirigente de LAB, y la gente que venía de las fábricas, y la gente que venía de la universidad.
había un caldo de cultivo, Iñaki estaría más en ese ambiente. Nosotros recibíamos un poco la noticia de aquí, pero había un ambiente clarísimo de que eso se estaba hablando mucho, menos esas personas que no sé en qué mundo vivían, y decían, ay, pues nosotros no hemos oído nada, porque no solo ocurrió en el grupo donde estaba yo, a mí nosotros me comunicaban un poco lo mismo, o sea que era como si fuera una postura que ya estuvieran a ver, ay, pues nosotros no hemos visto esa necesidad. Y por empezar por algún lado. Bueno, pues los años 70 en ETA lo que funcionaba y lo que marcaba la línea era el cojonismo. O sea, todo se hacía por cojones y entonces no había ni debates ni historias que con la presencia de Pertur se inició a cuestionar cosas, a debatir entre nosotros. Se crearon una especie de caseríos que les llamábamos entonces, Oíd bien atrás, oíd bien. Eran unas escuelas para los chavales que venían quemados o por cuestiones de seguridad pasaban al otro lado y entonces había que buscar algún sitio donde meterles y entonces pues, se organizaron unos caseríos y él fue quien dinamizó pues comenzar las charlas, etcétera, etcétera, a toda la gente. Hay, desde la época de Pertur es cuando empezamos a discutir del futuro, de las cosas, que algún día ETA se tenía que acabar, algún día ETA no iba a ser para siempre y entonces había que prepararse políticamente hacia dónde íbamos a ir y qué es lo que íbamos a hacer. Y él fue el dinamizador, tal como ha dicho Alberto, el que creó la dinámica de crear un partido político de izquierdas en Euskadi, etc., inicialmente fue él. Hasta que apareció él con su forma de ser, pues abierta, dialogante, no había ninguna discusión política a ningún nivel, ni a nivel de dirección. Se hacían las cosas pues porque pensábamos que con una acción determinada íbamos a conseguir no sé qué. Entonces, esa historia la realidad es esa. Y ahí, efectivamente, pues hubo gente que les molestaba, porque gente que solamente pensaba hacer acciones militares. Y cuando salí de la cárcel de Valenciennes y me vino Paquito a casa a los 3 días diciendo que había que hacer terrorismo, porque si no hacíamos terrorismo no se nos iba a tener en cuenta, nadie nos iba a temer. Y yo estaba, después de estar 8 meses en la cárcel de Valenciennes, aquello me sonaba dice, ¿aquí qué pasa? O sea, y eso ahí ya lo que eran los Beresis llevaban esa dinámica, Paquito, Apala, Anchón, esos estaban generando, Mendy, estaban generando esa dinámica. Y entonces, pues sí, gracias a Pertur estamos donde estamos. A ver, Pachi. Sí, referente al caso de Pertur, bueno, al caso no, al conocimiento de Pertur. Nos conocemos Trevi y Miquel de aquellos tiempos. Yo quiero contar un hecho que para mí por lo menos fue importante, y no solo para mí, sino para otra gente. Yo estuve con ellos en el otro lado y fue precisamente una reunión que tuvimos, no sé si es marzo o abril del 76, para tomar la decisión de que yo pudiera volver. Y entonces se convocó una ejecutiva especial para mi caso, entonces estaban planteando casos sueltos para poder volver. Los que teníamos, de alguna manera, habían sido archivadas nuestras causas, porque entonces se iba de aquí a la desbandada un montón de gente, pero luego, en muchos casos, sin hechos concretos. Entonces, en esa ejecutiva, en la que participó Anchón Echeveste, que era totalmente contrario a mi vuelta aquí. Totalmente. Y entonces hubo un enfrentamiento entre Pertur,
Fijaros, no sé si era abril o marzo del 76, 3 meses antes de su desaparición. Entonces fue Pertur el que se impuso allí, con otros 2 que estaban en la ejecutiva, pero un enfrentamiento muy duro con Antxon Echeveste. Antxon Echeveste era de los que decía que había que continuar con la lucha armada. Y Pertur, con su visión, como ya han adelantado Miquel y Trevi, tenía esa visión. No olvidemos que poco más tarde se trabajó la ponencia Ochagavía, él era uno de los ponentes importantes y su apuesta era clara. Yo, por eso puedo decir que gracias a Pertur encaucé mi vida en otro sentido. Y compañeros míos que entonces estaban allí, algunos han muerto en enfrentamientos, otros acabaron en los Beresis, en la octava, y otros han sido hasta dirigentes de ETA militar y han padecido la cárcel. Entonces yo, gracias a Pertur y a su apuesta decidida de cara al futuro, pues puedo hoy estar aquí. Pues, a ver. Bueno, sí, bueno, no olvido la vuelta, cómo fue. La vuelta me esperaron en la RUN y entre otros estaba Alberto esperando. En la RUN era el paso turístico. Todo el mundo pasaba por la RUN. Yo pasé al otro lado, me escapé de Zaragoza con mi marido, pues, que después, porque mi marido tenía 18 años, no sé, y con Chiqui, con Paredes, con John. Y eso fue en agosto del 74. Bueno, estábamos en el otro lado y llegábamos, pues es como a bandadas, ¿no? Llegábamos todas las semanas, llegaba allí gente de este lado y entre ellos llegábamos nosotros. En febrero del 75, bueno, pues yo estaba ya en este lado y mi marido, que fue mi marido, me dejó, también pasó a este lado y le detuvieron en Pamplona, en febrero del 75. Tengo el recuerdo de Pertur, con el que estábamos a la vida casi, en la casa de las 3 coronas, allí en Endaya, y de que no se me olvida nunca que cuando le movieron a Eneco, me dijo, estaba en la cárcel de Pamplona, y me dijo, Carmele, 2 años, caída del régimen y amnistía. Y eso fue en febrero del 75, cuando lo dijo. Bueno, pues Eneco salió de la cárcel en marzo del 77. ¿Cuántas veces me acordaba yo de Pertur en ese caso? Más allá de eso, pero también pues, yo creo que Pertur tuvo, aparte de estar en las labores de dirección y de servicio político y tal, se arrancaba como el que más y nos desasnaba un poco, nos explicaba lo que era el trotskismo, lo que eran los movimientos, las diferentes organizaciones y tal, porque claro, acabábamos ahí chavales como yo, que tenía 18 años. Y entonces pues nos daban patín, por lo menos para que entendiéramos algo de las cosas, ¿no? Y el recuerdo que yo me estaba trataba bastante con él en el plano personal también, ¿no? Y la última vez que tengo además una foto de él es en casa de Esquerra, en una celebración de los cumpleaños de agosto de la cría de Esquerra, y él con la guitarra, con los pantalones hundidos hasta la rodilla, haciendo el payaso. Ese era Pertur también, ¿no? La otra faceta que ya se ha dicho aquí, pero que quería remarcar, ¿no? Don Ignacio. No soy original si digo que Pertur fue asesinado, pero más allá de ese elemento que hace ser que es objetivo, ¿no? Del que nunca se sabrá, habida cuenta de que esa acción ha sido objeto de una prescripción, porque es un elemento que no es imprescriptible, no es un asesinato de lesa humanidad, por tanto no es imprescriptible. Yo sí me quiero quedar con lo que has comentado respecto has dicho algo así como que la comisión de la verdad, ¿no? ¿Sería posible en el seno de esa comisión de la verdad descubrir siquiera indicientemente cuál fue su final y sobre todo quiénes fueron los perpetradores de su final? Sí, bueno, es complicado, pero yo, quizás por mi naturaleza, yo soy optimista, pero, vamos a ver, yo creo que todavía somos muy jóvenes aquí, es decir, todavía tenemos unos cuantos años por delante, en principio,
y todavía tenemos, hago mención de ello porque tenemos que seguir recordando y luchando cada uno dentro de nuestras posibilidades para que se esclarezca el caso de Pertur y otros también, ¿no? Pero ahora estamos hablando del caso de Pertur, ¿no? Cada uno desde sus responsabilidades, sean literarias o políticas o las que sean, ¿no? Yo creo que sí hay una cierta presión en los últimos tiempos para que la izquierda versales, corpus, digamos, más o menos definible, tome nota y llegue un momento en el que tengan que reconocer algunos hechos como este, por ejemplo, que de los que no se puede deducir responsabilidades penales para sus dirigentes, porque ni siquiera Otegi, porque Otegi, salvo que falle la memoria, no estaba en aquellos momentos en la organización, o que no estaba en la dirección, ¿no? Y mucho menos pues los otros chicos que le acompañan hoy, ¿no? O sea que no estamos hablando de responsabilidades penales, pero sí hay una responsabilidad histórica que nos corresponde a todos presionar en la medida para que den a conocer, no tienen más que mirar a su alrededor, preguntar a su alrededor para esclarecer el tema de Pertur y el tema de los 3 chicos gallegos, por ejemplo, de 1973, ¿no? Y eso, hay un tema interesante que podemos abordar, si queréis, aquí, es las dos versiones que en torno a... Antes ha hablado Gorka de la persona con la que se encontró hace 2 días en Zaragoza y le dijo que él se atenía a la versión de la pista italiana, ¿no? Yo recuerdo muy bien, la pista italiana se basa fundamentalmente en el documental de Ángel Amigo, de título El año de todos los demonios, hablando de 1976, ¿no? Recuerdo muy bien el documental y además hace muy poco lo vi una vez más. La pista italiana, ¿en qué se basa? En realidad se basa en unos recortes de periódicos que hablan de unos espías, una especie de espías chilenos y argentinos, una conexión de espías que a su vez tienen relaciones con unos italianos, también relacionados con la extrema derecha o con elementos fascistas, etcétera, etcétera. Y el único, ni siquiera dato, pero la única mención importante, o ni siquiera es importante, es que en algún momento alguien les habló de un dirigente de ETA al que habían secuestrado y le habían traído a este lado y le habían enterrado en no sé qué sitio, pero sin mayor detalle de ningún tipo. O sea, es lo único, digamos, mencionable, ¿no?, de la famosa pista italiana, que en realidad solo sirve para eludir lo que verdaderamente ocurrió. Y después examinemos, aunque sea muy por encima, yo estoy casi seguro que la mayoría de los que estáis aquí ha leído mi novela, con lo cual no voy a destripar la novela, ¿no? Pachi me hace, oye, algún anuncio como que no, pero como aquí estamos en familia, lo puedo decir. Si examinamos la novela, o sea, los datos que tenemos de la otra versión, la versión que defiendo yo, no la defiendo yo, pero que la defiende la mayor parte de la gente conocedora de aquellos momentos, tenemos en primer lugar la atmósfera que existía, y nadie mejor que Trevi y Miquel y Pachi pueden hablar de ello, la atmósfera de disputa encarnizada que existía en aquel momento en ETA político-militar entre los dos sectores, ¿no? Hasta el punto de que era una organización prácticamente extendida, ¿no?, por lo menos en cuanto a la capacidad de discusión y de diálogo, ¿no? A continuación, en esa atmósfera de encarnizamiento y de división de opiniones absoluta sobre lo que habría que hacer una vez que se alcanzase la democracia o lo que fuere, tenemos la conferencia de cuadros que Trevi lo ha explicado muy bien y que fue así. O sea, a Pertur lo secuestraron, ¿no? Aludieron
hicieron una excusa de que si se había puesto en contacto con Esquerra y con algunos presos, cosa que por otra parte se podían en contacto todos, porque en esos momentos el debate se había universalizado tanto que no había esa estructura y dice, no, todos los contactos con Marcos tienen que ser a través de no sé qué. No, todos lo hacían, es decir, los secuestraron. Los secuestraron con el ánimo de que no participara en la conferencia de cuadros, no con el ánimo de someterlo después a una... No, para que no participara, ¿no? Solo la actitud de la mayoría de la conferencia de cuadros provoca que Pertur asista y pueda defender su tesis. A continuación, ¿qué tenemos? El asesinato de Beazzadi. El asesinato de Beazzadi todos lo recordamos con una enorme conmoción. Yo estoy convencido de que el asesinato fue un antes y un después en la historia de ETA político-militar, ¿no? Y el asesinato de Beazzadi es la responsabilidad de los comandos especiales. Y el asesinato de Beazzadi fue Pertur hizo todo lo posible por salvarle la vida y no pudo ser, ¿no? Y después tenemos, inmediatamente después, pues si la memoria no me falla, estamos hablando del asesinato de Beazzadi, fue el 8 de abril, creo recordar, y su desaparición es el 23 de julio, ¿no? En ese tiempo no existieron ningún tipo de contactos entre Pertur y los comandos especiales como para que la relación, digamos, se amigase, ni muchísimo menos. Por todos los datos que he recabado yo con Lourdes y con otras personas, no existió ningún tipo. Llegamos al 23 de abril. ¿Quiénes son las personas que le acompañan, que le reconocen, que le llevaron? ¿Quiénes son? Son Paquito y Apala. Es decir, no hay ¿cuánto tiempo? Lo único que nos falta por saber es cómo y por qué Pertur subió al coche. Y lo de San Juan de Luz es cierto, ¿no? Lo de que le recogen en San Juan de Luz. Sí, en la propia Consolación. Eso parece que está fuera de todas dudas, ¿no? Sí, claro, son precisamente los testigos los que obligan después a Paquito, cuando la policía francesa haría alguna indagación, pues tampoco les interesa mucho porque para ellos es un tema interno de ETA y un problema de ellos, ¿no? El caso es que sí, Pertur subió al coche con Paquito y Apala, y ellos dicen, no, le dejamos en San Juan de Luz, y además hubo una comisión, por decirlo de alguna manera, en la que hay dos personas que interrogaron o preguntaron, mejor dicho, a Paquito y a Apala, bueno, vosotros le llevasteis a Beovia y de qué hablasteis, cómo fue, por qué tal, y ellos se dicen, no hablamos absolutamente de nada, todo fue muy cordial, no hubo tal, etcétera, etcétera. ¿No? Es inverosímil que en ese contexto se entienda, no se comprende nada bien que en ese contexto de secuencias que van ocurriendo a lo largo de esos últimos meses de la vida de Pertur, estas personas no tuvieran responsabilidad. No solo estas personas, yo, bueno, no tengo datos para apoyar, pero estoy convencido de que estas tres personas fueron, que hubo otras personas que ayudaron, tuvieron que ayudar en la desaparición y en el asesinato de Pertur, ¿no? Y luego llegamos a otro capítulo que es personal, y eso sí lo he conocido, ¿no? Como hemos hablado antes de Nicaragua, y yo conocí y fui y soy amigo personal, ¿ya? Cuando esta política militar empiezan a pensar ya en la disolución, unos cuantos militantes de ETA PM deciden alejarse de Euskadi, y entonces, como tienen referencias de que el partido tenía buena relación en Centroamérica con la guerrilla salvadoreña, etcétera, etcétera, pues a través mío y de alguna otra persona, pues piden, deja esto y nos largamos y nos vamos a El Salvador, a la guerrilla de El Salvador. Bien, fueron unas cuantas, y además
tuvieron un comportamiento extraordinario durante muchos años y algunos de ellos se quedaron hasta el 92. Así como he dicho que yo no pude aguantar y me volví en el 95, otros se quedaron hasta el final, hasta el 1992. Estamos hablando de Managua, años 84, 85, 86. En Managua no solo existían estas personas, digamos, ex-PMs, porque ya no estaban sujetos a una disciplina de la organización, eran ya guerrilleros, digamos, del ERP salvadoreño, del FMLN, que ya se había constituido, ¿no? Y había otros vascos que estaban por razones de lo que llamábamos internacionalismo, es decir, comités de ayuda a la alfabetización, diferentes. También estaba Apala, en Nicaragua en ese momento, que ostentaba el cargo de escolta de un cubano que se llamaba, porque acaba de morir, Renan, se llamaba Andrés Bayahona, era un cargo importante de la seguridad cubana y ella el contacto de la seguridad cubana con la seguridad nicaragüense. Su alias de guerra era Renan Montero. Y por alguna razón que yo desconozco, conoce este hombre, el cubano, conoce a Apala y le recluta como escolta, no más. Le acompañaba, Entonces Apala solía ir a esas reuniones, que no eran reuniones, eran comidas que hacían de vez en cuando, etc. Y en una de esas comidas estaba el amigo mío, porque este hombre es un hombre que cuando se desligó de KPM casi obviaba cualquier conversación sobre Euskadi, entonces no tenía ningún problema, digamos, de discusión política con los milis ni nada de eso, ¿no? Estaba este amigo mío, estaba Apala y había otras personas. Se solían reunir unos 8 o 10, una vez cada 2 o 3 meses para comer. Bueno. Y en una de esas comidas, uno de los presentes le pregunta a Apala, ya estaban bastante bebidos todos, le dice a Apala: bueno, Apala, ahora que estamos aquí lejos en Managua, cuéntanos qué pasó con Pertu. Apala se levanta, pega un puñetazo en la mesa y dice: lo voy a decir una sola vez. Pertu está en el fondo del mar y no va a aparecer nunca. Fueron palabras, los escuchamos. Este hombre volvió, termina la guerra, El Salvador, vuelve, se radica en Bélgica porque se había ennoviado con una chica belga que también estaba en El Salvador, y se quedan a vivir en Bruselas. Y este hombre viene a Euskadi de vez en cuando, porque él es navarro, y él y yo siempre mantuvimos contacto, y me cuenta, por un lado, este testimonio, y también se lo cuenta a otra persona navarra, que es amiga de Lourdes Auzmendi, y le dice: este hombre no miente, o sea, este chico es transparente, siempre lo fue. De la misma manera que me lo dijo a mí, se lo dijo a este chico. Esto ocurrió en Managua y estas fueron las palabras de Apala. Hasta tal punto Lourdes le dio importancia, yo también, a esas palabras, que Lourdes, cuando pide la reanudación del caso desde un punto de vista judicial ante la Audiencia Nacional, incorpora como prueba este testimonio. Y el juez Andreu, pues, dice: de acuerdo, escuchemos a esta persona, le piden que sea por videoconferencia, porque el juez lo admite, y el juez le interroga por videotransferencia, ¿no? Entonces, ocurrió una cuestión que para los que tenemos formación jurídica no es raro, pero en fin, así suceden las cosas a veces en el mundo jurídico. A este chico le atropella el juez de alguna manera, le pregunta y dice: ¿pero usted estaba allí? Sí, yo estaba allí. ¿Y usted sabe que el que pronunció esas palabras era Apala? Y dice: sí, yo sé que era Apala, sí, Miguel Ángel Apalategui, sí. Pero entonces, ¿cuáles fueron las palabras?
Sí, bueno, las palabras fueron que Pertur no iba a aparecer, pero entonces el juez dice, pero le dijo exactamente que estaba en el fondo del mar, le atropella de tal manera que al final este chico dice, bueno, eso es lo que escuché, o creo que es lo que escuché. Bueno, y el juez en el auto de archivo, lo explica de la siguiente manera: hay unos testimonios de una persona, pero no tiene la contundencia suficiente como tal. Al mismo tiempo, en el auto de archivo, el juez dice, el archivo es público, o sea, el auto es público, cualquiera lo puede encontrar en internet. Y dice, hay numerosos indicios que apuntan sobre la línea de que sus compañeros, fulanito y menganito, Apala no fue llamado a declarar porque seguía y sigue en Cuba, pero sí, Paquito sí, no sé si Anchón fue llamado a declarar, creo que también. Por supuesto fueron declaraciones exculpatorias. Y el juez dice, todo apunta, hay una serie de líneas que apuntan en esa dirección, pero no tienen la solidez suficiente para una acusación de delitos tan graves como son el secuestro y el asesinato. Es perfectamente entendible desde el punto de vista jurídico, ¿no? Aunque pueda parecer, es perfectamente entendible, ¿no? Mucho más cuando el juez lo subraya, el cadáver no ha aparecido, ¿no? Ni se han practicado en el momento de los hechos pruebas reales de, vamos a ver, el coche, huellas, etcétera, etcétera, señales de forcejeo, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que eso es importante a la hora de entender esto de las vías, ¿no? Y hay una cuestión que a mí me parece muy importante. La izquierda abertzale, ese corpus que llamamos izquierda abertzale, sigue defendiendo lo que le dijo hace unos días a Gorka, este vecino, ¿no? No, nosotros nunca nos preguntaban sobre eso y nosotros siempre nos hemos atenido a la pista italiana, ¿no? Es decir, lo consideran como uno de sus caídos, uno de sus héroes, uno de los asesinados por la guerra sucia, la extrema derecha, el Estado, lo que queramos, o la AAA, lo que queramos llamar, ¿de acuerdo? ¿No? Pero si fuese así, si realmente ellos asumen y defienden que Pertur pertenece a ese grupo de personas asesinadas por el Estado de una u otra manera, ¿por qué los 23 de julio nunca están presentes en los homenajes que se hacen en torno a la figura? ¿Por qué? Porque todos vosotros lo sabéis, los 23 de julio están la familia, los amigos, los ex compañeros y algún periodista que otro, ¿verdad? ¿Y por qué no está? Y la otra pregunta que está sin contestar. Esta pregunta, quiero decir, está sin contestar. Cuando hay algo que caracteriza a la izquierda abertzale es precisamente la conmemoración permanente de sus caídos, ¿no? Tanto en la iconografía como en los actos, etcétera, etcétera, que con razón, además, la duda de que Santiguar, Yosumu Muguruza, Marcala y otros efectivamente fueron asesinados pues, por la AAA, la B, por la guerra sucia o el batallón vasco español de ese año, ¿no? Y ellos lo conmemoran cada vez que hay un aniversario, ¿no? Esa pregunta es una raíz, esa falta de presencia los 23 de junio es una respuesta, eso nos da respuesta realmente, creo yo, a que ellos asumen, de manera, no lo revelan, pero asumen que fue cosa de ellos, no de estos, sino de otros, ¿no? Pero cosa de ellos. Yo creo que es una matización muy importante, además. Vamos a ir terminando poco a poco, unas preguntas, el doctor también quiere intervenir. Yo simplemente contaré una cosa que hace como 30 años igual, porque el tiempo pasa, que fuimos un periodista, mi hermano anterior también y otro periodista del país, aquí en San Sebastián, nos llamaron que fuéramos a Beovia, al cementerio de Beovia, Andrés también está mencionado, para abrir una tumba, porque podía estar Pertur ahí. Y fuimos allá y vinieron los autoridades, se abrió
la dichosa tumba, que no sé por dónde venía la información, y al final pues, no estaba evidentemente el cuerpo de Perttur, ¿no? Padre Uso relojos y como la pista italiana del tema Veolia, siempre para intentar despistar, pero también es muy importante que digan que efectivamente el día 25, 23 de septiembre, el 23 de julio, la Izquierda Abertzale nunca ha celebrado efectivamente la desaparición, pero en todos los demás homenajes, Chiqui, por ejemplo, el día de Udari y el otro, sí suelen estar. Evidentemente es un dato que yo no había tenido en cuenta. Perdona, Alberto. Sí. Yo creo que aquí el problema más que el corpus de la izquierda está precisamente en los que fueron los continuadores de Perttur en esta político-militar. Es decir, cuando le matan a Perttur, inmediatamente se desata una campaña impresionante por parte de esa ETA que nosotros pensamos que es la que mató a Perttur, impresionante diciendo que han sido los aparatos del Estado los que han matado a Perttur. Y la otra ETA, la ETA de Perttur, no tiene capacidad para responder a esas convocatorias. Y al final han acabado con esos documentales como el de Ángel Amigo, que está apuntando hacia donde está apuntando la izquierda de Abertzale. Es decir, ¿quién es el culpable de que ahora haya estas dudas, cuando las cosas son tan evidentes, de que se introduzca el tema de los italianos, más que esos mismos que debían de defender a Perttur? Porque Ángel Amigo no es de la izquierda de Abertzale. Ángel Amigo es, en teoría, de los de Perttur. ¿Qué hicieron los de Perttur cuando se desató aquella campaña tan brutal? Que yo me acuerdo de las gallatas de San Sebastián en aquel año del 76, a las manifestaciones que se hicieron contra Non dago Perttur. Non dago Perttur, sí. Oye, hay una falta de determinación por parte de la ETA de Perttur para defender su historia. Y ahora está... Al desaparecer la cabeza de Perttur, igual deja un gran vacío también, Hay que tener en cuenta. Perttur, hay una... Yo pienso, a mí me parece que eso fue para despistar. Claro. Y nada más. Para Claro, pues ahí está, claro. Entonces, yo lo que siempre me he cuestionado en esa historia, ya sé que en aquel momento vivíamos unas tensiones impresionantes, pues porque nosotros queríamos trabajar, ir hacia esa creación de ese partido político, a esa izquierda Abertzale, pero había otros que no. Los milis, por ejemplo, se lo creían, estaban porque les decían. Arzallus, por ejemplo, nos venía al otro lado con cuentos, historias, a unos y a otros. A los milis les decía que iban a ser el futuro ejército vasco, iban a ser la policía vasca, del gobierno vasco. Eso decía Arzallus a los milis, y los milis se lo creían. Y a nosotros nos venían, Arzallus, a Perttur y a mí, una vez estuvimos reunidos con él, diciéndonos, a ver, pidiéndonos cuentas, a ver qué es lo que íbamos a hacer nosotros. Entonces, yo lo que siempre me he preguntado es, ¿quién verdaderamente, quién estaba preocupado políticamente de la línea nuestra? O sea, ¿a quién? O sea, a la derecha, desde luego, a la policía y a los aparatos del Estado, ni por el forro, porque era todo lo contrario. A los milis, los beresis, no sé, pero había otra gente con intereses políticos que les jodían mucho que nosotros creáramos ese partido de izquierdas, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre, no sé, no tengo pruebas, no tenemos pruebas, nadie de quién ha podido ser el interesado político en que desapareciera Perttur. Pero existe, Pero a ver, en teoría jurídica, los crímenes, el 95% de los crímenes se resuelven buscando quién tiene un móvil. Y en este caso, el móvil tiene, era una lucha por el poder, de una u otra manera, es decir, eran los reyesis o la oficina política o el resto del gobierno político militar. ¿Y quién tenía el móvil
en medio de las circunstancias de las que hemos hablado, para la desaparición de Pertur, los comandos especiales. Eso y tal. De todas maneras... Sí, pero los hechos, efectivamente, los que ejecutaron su desaparición probablemente sí, pero había más intereses. Yo creo... No, sí, porque si no, es que entonces no había cuestiones de debates políticos o diferencias políticas, no, unos eran hay que hacer esto, hay que hacer la lucha armada, hay que hacer terrorismo, y otros decíamos hay que hacer política. Entonces, cuando la gente, había gente que el que fuera ella, por ejemplo, la canción de ella, o de Euskadi por Esquerra, no les gustaba absolutamente nada, por ejemplo, a Zaños. Yo lo que creo que ocurrió en esos días del 23 de julio es que, por un lado, están los comandos especiales que celebraron, porque además eso es un hecho, a mí me lo ha contado Lourdes, que tiene datos, pues decir que hubo gente que le dice, no, los comandos especiales celebraron esa tradición de Pertur. Pero el resto de la organización se quedó sobrepasada por los acontecimientos y sucumbió, de alguna manera sucumbió ante algo tan fascinante como es una campaña tan fuerte en todo Euskadi con el lema Non dago Pertur, ¿no? Entonces, esa campaña se realizó y tuvo una importancia extraordinaria en todo Euskadi, ¿no? Las pegatinas, los carteles, etcétera, etcétera, de Rafael, ¿no? Entonces, creo que lo que quedaba de la dirección afina a Pertur en aquel momento se planteó, consciente o inconscientemente, no lo sé. Dice, bueno, tenemos todas las sospechas, o tenemos muchas sospechas de que esto es obra de los comandos especiales, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de una gran campaña en contra del Estado, que no deja de ser nuestro enemigo principal, y tenemos la oportunidad de una gran campaña, y tenemos los medios, porque para eso estaba Mugalde, etcétera, etcétera, para imprimir una gran cantidad de carteles, pegatinas, etcétera, etcétera. Y fueron momentos en los que, bueno, quedaron muy sobrepasados y bueno, yo tengo el testimonio directísimo de personas. Hubo una rueda de prensa de ETA político-militar en la que se acusó al Estado de la desaparición de Pertur, ¿no? Yo tengo testimonio de personas que estuvieron en la rueda de prensa y dijeron, no, Iñaki, aquello fue una farsa. O sea, sí estuvimos y dijimos, y bueno, esa farsa, como había desaparecido Pertur, y en el primer momento podía existir la posibilidad de que fuera exactamente un crimen de Estado o contra los aparatos del Estado, ¿no? Y efectivamente la víspera de esa conferencia de prensa en la que se decidió inventarse, fue así, abiertamente. Nos inventamos esa versión, diciendo detalles como que se había visto en Irún, ahora no me acuerdo de un policía que era muy famoso, no sé si era Domínguez o un policía que era muy famoso en aquellos tiempos. Sí, porque era Domínguez de más tarde. Bueno, o sea, nos inventamos la presencia de dos policías conocidos, no con nombre y apellidos uno, y dimos la conferencia al día siguiente y dijimos eso a la prensa, dijimos eso, nos lo inventamos. Digo, porque cuando yo hacía así, porque teníamos que, claro, era la forma que teníamos, una de las formas que teníamos, hay que racionar esto y ¿qué hacemos? Pues una de las cosas que hicimos es eso. Y luego, y vuelvo a lo que estábamos antes, se hizo una campaña muy fuerte de con el Non dago Pertur, que luego coincide curiosamente con otra que es Apala Estación, porque Apala en ese verano también le detienen, y entonces estamos yo me recuerdo en Vitoria, el militante de Euskadi, de ella y de Euskadi, estábamos con la campaña que habíamos hecho y se suponía que estamos obligados a poner también carteles de Apala Estación. Que es cuando le mandan a la isla de Illeux, a Apala. En Francia le detienen y le mandan a una isla. Sí, estaba detenido. Entonces, y sí que es verdad, que después de esa campaña, por decirlo, no hicimos nada. Estamos en la
actividad política, estábamos en las primeras elecciones, a la vista, formando... Estamos en la campaña y no hicimos nada más. Pero en esa campaña dimos nuestro... Luego, claro, luego la familia y la organización empezó a mover el tema, pero ya como cuerpo político nosotros abandonamos el... Y no olvidemos el testimonio, porque Lourdes lo ha manifestado, lo ha expresado en varias ocasiones, incluso en la prensa, vamos, que en 1976, finales, espero recordar, lo cierto es que a Lourdes se dirigen Argala y Chomi, y le dicen, no tengas ninguna duda, han sido ellos. Luego, paradojas de cómo la historia, pidieron la entrada en los milis y bueno, pues terminaron siendo los jefes. Pero esas palabras, Argala y Chomi le dicen a Lourdes, han sido ellos, no tengas duda. Y curiosamente luego, siguiendo lo que pasa ahí, curiosamente por un accidente de circulación en Argelia, donde desaparece Chomi y por un atentado del GAL, donde muere Argala, que quedan los milis descalejados y esto se hace por la organización. Y luego llega la época del plomo, los años de plomo, pues como ha dicho antes. Y después el contexto general, no hay que olvidar que toda la gente se estaba moviendo, toda la gente. Mucha gente ya tenía otro contexto. Había desaparecido Franco, también el dictador. Estamos en una vez en 76, hay manifestaciones y la política se centra en el tema de la amnistía. Y todos esos acontecimientos es lo que tapan también los de Pertur y que no permiten, pues efectivamente, sacar más conclusiones que las que tenemos. Hay todos, para concluir más o menos. Me parece que es muy relevante el último que habéis comentado, que es que además para introducir un elemento que coadyuve más en la ceremonia de confusión, los PNs que eran los comandos Beresi piden la integración en la militar. En calidad de militantes se convierten, de dirigentes se convierten en los que van a dirigir los años de plomo de la otra organización y entonces de alguna manera esta político-militar, aquellos que estaban en la dirección, aquellos que se quedaron digamos con las tesis de Pertur, se quedan sin posibilidad alguna de maniobrar y de explicar. Eso es verdaderamente un poco diabólico porque Pertur ha tenido hasta mala suerte en que se le haya defendido por parte de aquellos pues, que participaban de sus tesis y que no tuvieron esa... Pues en ese momento no se dio la oportunidad, no se dieron los acontecimientos tal y como debían haberse producido probablemente para todos los que estamos aquí. No, pero lo importante, es importante que el legado de Pertur pervivió, ¿verdad? Porque el legado de Pertur somos muchos de los que estamos aquí, fue el partido, Euskadi Esquerra, el sueño de Pertur se cumplió, sin él presente, ¿no? Pero se cumplió. Hace unos días, no sé cómo andamos de tiempo, igual andamos mal. Sí, pues tenemos que tomar algo arriba. Y también una persona no dogmática, o sea, a mí el legado no es solo lo político, sino también cómo salirse de aquello, ¿no? O sea, quiero decir, esa idea a mí me parece que esa sí que es la que verdaderamente a Pertur probablemente la reivindicamos todos, ¿no? En ese sentido, cómo salirse de algo que era ya monstruoso para todo el mundo y que bueno, envió pues puso en vía pues una forma de huir de todo aquello, ¿no? Esa es una sí, sin duda alguna, sí. Sí, a propósito de la novela, pues yo he tenido, de las presentaciones he tenido bastante contacto, hasta entonces tenía contacto con Lourdes por razones conocidas de hace muchos años, pero no con la familia directa de Pertur, ¿no? Pero a propósito de la novela, pues sí he tenido ya más contacto con los hermanos, con los primos y sobre todo últimamente con un primo, Joaquín, él es de primer apellido Müller-Thyssen y de segundo Vergaeche, es primo hermano por parte de madre, que convivió con Pertur prácticamente de niño y de adolescente, porque vivían en la misma casa, o sea, en el mismo edificio. Unos primos vivían en el segundo y otros en el tercero, por decirlo así. Y como tenían una edad muy parecida, pues estaban todo el día juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy me reveló algunas
algunas cuestiones realmente de una fuerza extraordinaria sobre la personalidad de Pertur. Cosas que yo desconocía. Pertur pertenecía a una familia muy conservadora, muy católica, muy de derecha militante, católica de las de ir a misa de verdad, empresarios, en absoluto cercanos al nacionalismo, y no franquistas en el sentido de alzar el brazo y nada de eso, pero muy de aquella época de derecha, ¿no? Y la conmoción que supuso para la familia cuando se entera, porque le va a buscar la policía o la Guardia Civil, que su hijo está en para nosotros fue una cuestión extraordinaria, porque lo último que podíamos pensar es que un miembro de la familia ingresase en ella, ¿no? El siguiente testimonio de una gran fuerza es cómo los padres de Pertur, una vez que le visitan en el otro lado, le reprochan, le dicen, pero ¿cómo es posible, hijo mío, pero cómo es posible que tú tengas algo que ver con tal? Pero nunca le faltaron en el afecto, le tenían un cariño extraordinario, le ayudaron todo lo posible, hicieron todo lo posible para que Eduardo supiese que ante todo le querían, que ante todo estaban dispuestos a cualquier cosa para ayudarle, es decir, que ante todo antepusieron su papel de padres sobre todo, ¿no? Y la madre también, ¿no? Pero el padre parece que tenía muchísimo más fuerza, ¿no? También me reveló, claro, esta familia tenía mucho contacto, pues que San Sebastián, al fin y al cabo, pues no es tan grande, con los Beazzari. Entonces, cuando matan a Ángel Beazzari, pues muchos de las personas o amigos comunes de ambas familias les acusa directamente. Ellos no entraban en la disquisición sobre si Eduardo estaba en contra o a favor. Lo único que sabían era, porque ya era público en esos ambientes, que Eduardo estaba en ETA y que esa ETA político-militar, era la que había secuestrado y asesinado a Ángel Beazzari, ¿no? Entonces, la conmoción fue tan extraordinaria y la presión de las familias hacia los Bergaeche y los Moreno Bergaeche, que tienen que irse de San Sebastián. Todos se fueron de San Sebastián durante unos meses porque no lo soportaban, porque trataban de defenderse y decir, bueno, pero era imposible, como es lógico entender en aquellos contextos, ¿no? Y sobre esas cosas que se empiezan a conocer ahora, ¿verdad? Para mí es desconocida, creo que para muchísima gente también, que revelan, pues, en primer lugar, la solidez de los afectos, ¿no? El padre lloraba, se encontraba con Eduardo en el otro lado y dice, lloraba y le decía, pero hijo mío, no es posible. Y Pertur decía, yo nunca he matado a nadie, dice, pero no es posible que tú puedas tener una pistola, no, un hijo mío no puede hacer eso. En fin. Pues sí, y conocemos también muchos padres que tenían hijos militantes de ETA y que lo único que deseaban es que les detuvieran antes de que les mataran. Y también ha pasado eso que conocemos. ¿Y que mataste? Tenías que te mataban, pero el padre, digo, el sentimiento de un padre que tiene a su hijo en ETA, muchos decían, ojalá le detengan pronto en Francia, estoy hablando, o le detengan para que no vuelva a matar y que no le maten a su hijo. Lo único que quiero agradecerte, Iñaki, también Héctor. Yo creo que ha sido una velada interesante. Creo que has hecho una cosa muy importante, Iñaki. Has recuperado la memoria. Y ese tema de la memoria lo tenemos algunos muy metido dentro, en el sentido de que es importante. Yo siempre digo el famoso retrovisor, ¿no? ¿Verdad? No para adelante, pero la memoria es el retrovisor. Cuanto más grande sea ese retrovisor, y estamos en un mundo en el cual pues, la memoria se nos escapa a veces, y yo creo que haces un gran favor a la familia, a todos nosotros. Ojalá algún día, yo también soy optimista, aparezca una pequeña luz, y ya aparecerá, ojalá, y que tengamos esto. Y después, para terminar, hablas del monasterio de Velox, termino con esto rápidamente, el convento de los dominicanos, que ahí había reuniones de ETA, etc. Sabéis que era un convento donde iba muy a menudo a
hacer ejercicios espirituales, no es una broma, pero sí media broma, era el Indakarim, la Izaura. Muchas gracias, Eskerrik asko.